Bueno, buenas noches a todas. Gerardo no está, él va a hacer los encuentros de los jueves, le gustan más esos encuentros. Bueno, el año pasado ya hizo este curso, este encuentro de los martes. Bienvenidos a todas. Veo que está Adriana ahí, que hace tiempo que no la veo, así que aprovecho a saludarlo. Bienvenidas a las demás, ya las saludo y las saludo nuevamente. Bueno, hoy vamos por la tercera ley, pero vamos a arrancar también por otro lado. Antes de eso, este es el encuentro número 7 de Nueva Medicina. Y bueno, y este avance nos prepara para los encuentros de los jueves, eh, es el sustento de los encuentros de los jueves cuando buscamos ese sumar, ese completar entre la germánica y la gestáltica. Aquí vamos a ver ese sustento. Y debido a preguntas que tuve entre semana, algunos mensajes, hay una precisión que me gustaría hacer. Son puntualizaciones que están, pero a veces, bueno, cuando se pueden aclarar mejor. Cuando nosotros hablamos de percepción, una percepción que, como estuvimos viendo, todos tenemos diferente, y que a través de un momento en la vida, en la historia de un individuo, se percibe en formato impacto porque la información no se puede gestionar y eso que sucedió, el hecho, impacta en el individuo, comienza una necesidad, comienza un conflicto y comienzan programas biológicos. Desde la percepción en el individuo, todo eso ha quedado claro, yo creo que lo hemos hablado, los videos, las preguntas. Ahora, cuando hablamos de percepción e individuo, se ha dicho, pero lo repetimos hoy, estamos hablando de la totalidad, la unidad. Incluye el inconsciente y el consciente. El punto es que, como hemos visto y como se sabe y como se ha estudiado, ese famoso inconsciente, aparentemente, por los que realmente estudian muchísimos años, es la parte más importante, grande, de nuestra percepción. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en esos tres planos, psique, cerebro, órgano, esa necesidad, ese conflicto, lo que nosotros estamos es interpretando de forma muy directa, sensata, a ese inconsciente. Ese inconsciente no es tan fácil de acceder, no es tan fácil de conocer. Ir al encuentro del inconsciente es todo un desafío. Basarnos en el 5 o un porcentaje más alto del consciente no es certero. Entonces la germánica busca el contacto con ese inconsciente, el conocimiento con ese inconsciente, las características, necesidades del inconsciente a través de los programas biológicos. Como vamos a ver hoy, conflictos. Hoy vamos a presentar por primera vez los diferentes conflictos relacionados con un sustento. ¿Qué sustento? Bueno, el de las hojas embrionarias, los tejidos celulares. Aquí vamos a mostrar cómo la germánica investiga estos conflictos del individuo todo, pero fundamentalmente del inconsciente, a partir de las hojas embrionarias. Descubrir conflictos, así como los psicólogos estudian el inconsciente, revisando toda la parte psicológica de un individuo, lo cual tiene un tiempo. Nosotros revisamos la parte biológica, por supuesto que está la psíquica, porque esto es en tres planos, pero lo que estamos revisando, lo que estamos buscando cuando hablamos de conflicto, es saber qué sucedió a nivel inconsciente. Es por eso que desde algún lugar no lo tenemos tan claro. Concientizar un conflicto sentible a través de
no solo el dolor, sino de la propia percepción psíquica y desde la necesidad del individuo, es terapéuticamente una posibilidad de transformación. Eso que llamamos autoconocimiento es el descubrir nuestra necesidad, nuestra carencia en el inconsciente y que deje de serlo. ¿Por qué? Bueno, si deja de ser necesidad, dejamos de estar con el botón apretado, dejamos de tener un programa activo. Y generalmente es lo que estamos buscando. Cuando estamos buscando un camino terapéutico, estamos buscando salir de algún tipo de limitación, de dolor, de alguna enfermedad. Entonces, esta es una puntualización que más o menos ya está vista y hablada, tal vez ahora quedó un poquito más clara, de lo que buscamos a través de la germánica. Tomar contacto con el inconsciente, conocernos, ver nuestras necesidades, nuestras carencias y la posibilidad de desconflictuar, la posibilidad de apagar, bajar un programa biológico que repite. Cuando el programa no repite, ¿cuál es el inconveniente? Generalmente ni siquiera le prestamos atención, como mucho nos llamará la curiosidad. Una vez en la vida me pasó esto, aquello y la otra, una vez tuve varicela, otra vez tuve tal cosa. El tema es cuando determinado programa biológico o enfermedad repite, repite y repite. Y ahí genera nuestra atención, nuestro interés. ¿Por qué? Y la necesidad de descubrir. ¿Dónde lo descubrimos? ¿En el consciente? Lo descubrimos en el inconsciente, lo cual, como vimos, no, y sabemos, no es de fácil acceso. Tiene todo un desafío. Y es desde ahí que lo descubrimos a través de estas hojas embrionarias, tejidos y la conexión nerviosa en lo que llamamos conflictos que tienen características diferentes, específicas. Vamos a ir por ese lado hoy. Entonces, hecha esta puntualización, arrancamos con esta tercera ley. Sustento fino y nutrido, alguno lo podrá ver más engorroso o no, de lo que los jueves en las dos visiones, gestáltica y germánica, manejamos un poco, no digo rápido, pero un poco más conceptual. Aquí está el sustento de lo que vemos después conceptual. Bueno, vamos a compartir y vamos a comenzar. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, vamos por ahí. Tercera ley de la nueva medicina germánica, el sistema ontogenético de los programas especiales de los tumores y enfermedades oncoequivalentes. Esta ley nos presenta la relación directa entre la respuesta biológica, las células, tejidos, los órganos, las hojas embrionarias y el sistema nervioso, y los sensatos conflictos biológicos, programas biológicos y respuestas biológicas. Correspondencia entre embrión, hojas embrionarias y sistema nervioso. Las llamadas hojas embrionarias se desarrollan en el embrión a partir de las primeras formaciones celulares en el útero materno. Bueno, paramos un segundito por ahí, porque el año pasado estas cuestiones no quedaban claras, parecían muy complicadas o muy médicas o científicas. Son biológicas para comenzar a puntualizar y no buscan ser para nada complicadas. Se genera lo que es, desde algún lugar, la concepción. Se concibe un nuevo ser humano, animal, hay una concepción y comienza la vida. Este óvulo, espermatozoide, comienza la vida. Ese huevo se divide en 2, 4, 8, 16, creo que esas son las formaciones celulares, y a partir de determinado momento
el crecimiento de ese huevo comienza a crecer en 3 hojas embrionarias. Es como desde algún lugar se desarrollan los embriones en hojas embrionarias. Esto no es de la nueva medicina germánica, es de la biología. Seguramente lo vimos en el liceo o en la escuela, no recuerdo bien, pero es eso, es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las 3 hojas embrionarias de las cuales parte todo nuestro organismo? Los dientes, el pelo, la piel, el hígado y los riñones. Bueno, son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Fin de la cuestión. De esas 3 hojas parte todo. Y lo que nosotros vemos es una relación entre una hoja embrionaria y una zona del sistema nervioso. Para avanzar un poquito más en lo que colocamos anteriormente. Entonces, lo que es el tronco cerebral está relacionado con el endodermo. Lo que desde algún lugar es cerebelo y sustancia blanca está relacionado con el mesodermo. Y lo que es ectodermo está relacionado con la sustancia gris o corteza cerebral. ¿Qué hace la germánica? Divide acá lo que es cerebelo y sustancia blanca y coloca al mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Lo que hace la germánica, no la biología, es una división. No es arbitraria, no es caprichosa. Es ¿por qué divide cerebelo de sustancia blanca en los órganos que pertenecen al mesodermo? Bueno, porque hay órganos del cerebelo que están relacionados con el cerebelo, que pertenecen a mesodermo, que no están relacionados con la sustancia blanca. Entonces, si hay órganos del mesodermo relacionados con cerebelo, lo llama mesodermo antiguo. Y si hay órganos del mesodermo relacionados con la sustancia blanca, mesodermo nuevo, nuevo, antiguo. Los demás, los de ectodermo y los de endodermo, corren por otro lado. ¿Tá? Están relacionados los de ectodermo, como dijimos, sustancia gris o corteza cerebral, y los de endodermo con el tronco cerebral o bulbo raquídeo. Les menciono, para que quede claro, grabado, hay una nueva hoja embrionaria, ya desde hace un buen tiempo, dentro de la germánica, perdón, una nueva división, hoja embrionaria no hay ninguna, son esas 3. Y por ahora creo que no vamos a tener ninguna otra, no ser que evolucionemos no sé de qué forma. ¿Qué es un mesodermo de transición? Con algunos órganos también de mesodermo, que no pertenecen tanto, y desde ese lugar es como un quinto renglón. Con estos 4 es la base para manejar los conflictos. Me resulta sumamente didáctico, es práctico y es sumamente funcional. Lo menciono para tener en cuenta que hay un mesodermo de transición, pero no va a cambiarnos a nosotros la cuestión. Entonces, hojas embrionarias, sistema nervioso, 3 hojas son las que tenemos y una división de la germánica, relacionando tejidos, porque hojas embrionarias significa tejidos de órganos, y sistema nervioso. Por ahora eso, relacionar hojas embrionarias, que son tejidos, células, con sistemas nerviosos. Los tejidos de ectodermo no conectan directamente con la corteza cerebral. Los de ectodermo no conectan directamente con el cerebelo. Entonces, es una clara división que se puede efectuar. Avancemos. Formaciones celulares en el útero materno. Los órganos son correlativos a esas hojas embrionarias. Los tejidos y células se comportan en relación a la hoja embrionaria. El comportamiento de estos tejidos, luego de un impacto y en respuesta biológica, difiere de forma fundamental. El comportamiento de los tejidos. Viene el impacto que vimos en la primera ley. Y los tejidos de endodermo, luego del impacto, se comportan de una forma.
Los de ectodermo se comportan de otra forma. Eso, para la germánica, que es una ciencia causal y no hay casualidades, es fundamental. Para colmo, el comportamiento de los tejidos de endodermo con respecto a los de ectodermo luego de un impacto son opuestos. Y ahora lo vamos a comenzar a ver. Lo que en endodermo, hablamos lo que en endodermo es los tejidos y células de origen endodérmico. Están los órganos y los tejidos de endodermo. Tienen crecimientos celulares luego del impacto, o sea, en fase activa. Aquí traemos la segunda ley, la vimos en el encuentro del martes pasado. Y los de ectodermo luego del impacto, en la fase activa hay pérdida celular. O sea, unos crecen, los otros se pierden. Vaya diferencia luego de un impacto. Entonces, ¿cómo vamos a decir que de algún lugar que un impacto genera lo mismo cuando los propios tejidos operan, funcionan en fase activa de una forma y en fase de reparación luego de la solución de otra? Entonces es un estudio de la observación e investigación de los tejidos con la conexión nerviosa y cómo van a funcionar. Y a través de eso aparece un conflicto de endodermo o de los órganos y tejidos de endodermo, un conflicto de mesodermo antiguo, un conflicto de mesodermo nuevo, un conflicto de ectodermo. Tienen nombres, ahora lo vamos a poner, pero son conflictos de determinada hoja embrionaria. Son conflictos correspondientes en correlación a tejidos y células de determinada hoja embrionaria. Ontogenético, perdón. ¿Por qué? Van desde el origen embrionario, o sea, de la hoja embrionaria. Entonces, ese es el punto de partida. No hay más. Eh, ¿Puede verse un poco complicado? Creo que es mucho más simple que lo que hace la medicina tradicional, que va al origen celular. Si comenzó con tal célula, con tal otra, es mucho más complejo. Desde mi punto de vista, este es en 4 divisiones a partir de la hoja embrionaria, solo que esta es la misma, pero una vinculada a cerebelo y la otra sustancia blanca. Entonces, son los 4 tipos de conflicto base, si se quiere, o los 4 tipos de funcionamientos de los tejidos y de las células. Todo esto en relación con la etapa evolutiva del sistema nervioso, relacionado con la hoja embrionaria. Correspondencia entre fase activa y de reparación con hojas embrionarias y sistema nervioso. A partir de un impacto en 3 niveles, comienza una fase activa en 3 niveles, como vimos en la segunda ley, que encuentra una solución en los 3 niveles con la siguiente reparación en los 3 niveles. Todo este proceso dentro de una hoja embrionaria, órganos y tejidos que corresponden a esa hoja, con el funcionamiento celular correlativo a esa hoja embrionaria, con el funcionamiento del sistema nervioso correlativo también, endodermo y ectodermo o los órganos que les pertenecen en fase activa o en fase de reparación se comportan de forma opuesta. Mesodermo o los órganos que les son relativos se subdividen comportándose en parte como los órganos endotérmicos y por la otra como los órganos del ectodermo. Esta era también la razón por la que la investigación del cáncer maligno no ha dado hasta ahora buenos resultados, porque ¿cómo podría haber un fármaco válido al mismo tiempo para la proliferación celular como para la deducción celular? En
Bueno, ahí quisimos decir reducción celular. Son un parate en el camino, observando tal vez el por qué estamos aquí. La medicina alópata, al ir al origen celular, unas células las ve que crecen y otras las ve que se reducen. Y para colmo de males, como se decía en el siglo XX, en algunos casos hacen una tomografía del sistema óseo y les da que en el mismo hueso hay crecimientos y reducciones alternados. Entonces es cuando desde algún lugar la medicina se queda sin respuestas. Y es desde el punto de vista de la medicina alópata, no la hay la respuesta. ¿Cómo un mismo hueso puede estar reparando en un lugar, o sea, rellenando huecos y en el otro haciendo huecos al mismo tiempo? Bueno, porque son diferentes etapas de fase activa y de reparación. En un momento está en fase de reparación y en un momento está en fase activa y vuelve a hacer huecos. Son los famosos bucles o recaídas conflictivas. El punto es que cuando se habla de malignos, la ciencia atea, que desde algún lugar no cree en principio en Dios, desde la propia concepción de ciencia, pero le coloca benigno y maligno y esos detalles. Ahora, ¿cómo va a encontrar un fármaco si tiene que combatir algo que en un momento crece y en el otro es hueco? Se está haciendo una pérdida, una necrosis. Entonces, son parte de las dificultades por las cuales no es tan sencillo avanzar. Entonces, cuando en vez desde la célula se va al origen embrionario y se genera la investigación por la hoja embrionaria y no por el origen citológico, o sea, de la célula, esto puede tener una comprensión diferente. Esto puede tener desde algún lugar un punto de vista diferente. María Luisa, dinos. Hola, buenas noches. Te quiero preguntar, no entendí muy bien, pero el hueso en sí que tú pusiste de ejemplo, ¿no está dentro de la misma capa embrionaria? Sí, el punto es que en el hueso está comenzando a hacer fases activas y de reparación, como vimos el martes pasado, en determinado momento. Ahora, si un hueso comienza a hacer una fase activa, va a comenzar a generar una pérdida celular. Y luego de la solución va a comenzar a rellenar esos huequitos. Hasta ahí está todo Bien, entendible. Ahora, ¿qué pasa? Cuando va rellenando y aparece una fase activa, vuelve a hacer huequitos. Unas partes quedan a medio rellenar, casi rellena o empezaron a rellenar, pero viene una fase activa y comenzó a hacer hueco de nuevo. Y apareció solución y otra vez empezó a rellenar. Entonces, es lo que de alguna manera, recaída conflictiva, el volver a entrar en fase activa y cuando se observan los huesos, los médicos los observan, ven que están unos rellenos, otros a medio rellenar, otros huecos, entonces no pueden decir que no se están rellenando porque algunos es como que se estaban rellenando y otros se están comiendo. Y ahí aparece un, no lo sé, como me han transmitido algunos consultantes que he tenido, que los propios médicos le dicen, mira, no sé, estos huesos tuyos están un poco raros. Si el individuo no tiene fases de solución y entra en reparación, el hueso se sigue comiendo. Y ahí es cuando aparecen las osteoporosis y esto y lo otro. Pero ¿qué pasa cuando sí aparecen las soluciones? Va a entrar a rellenarse, porque finalizó la fase activa. ¿Ok, María Luisa? Gabriel, es como el ejemplo que pusiste el otro día del Parkinson, que era fase activa y volvía, ¿sí? ¿Es Es eso? una, sí, es lo mismo desde el punto de vista de un programa que comienza con una fase activa, una solución y una reparación, nunca nos va a llamar la atención, tal vez un mínimo de curiosidad. Ahora, los programas biológicos o enfermedades que nos llaman la atención son los que desde algún lugar no le encuentra la vuelta a la medicina.
son los que de algún lugar tienen recaídas conflictivas, son los que bucle, 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 entran activa y sale y vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar. Eso es lo que nos llama la atención a todos y es lo que buscamos solución después de un tiempo, cuando hacemos todo el derrotero médico y no aparecen las soluciones. Entonces, para intentar una solución, es que la germánica nos presenta un punto de vista que está alineado no solo con la naturaleza, sino que parte de la hoja embrionaria y no de la célula. Y a partir de ahí nos va a invitar a recorrer determinados conflictos que hasta ahora, encuentro número 7, nunca vimos. Hemos mencionado nada más. Pero no hemos visto ni un solo conflicto hasta ahora. Y mucho menos cómo empezar a hacer algo con ellos. El punto es que, bueno, estamos buscando, después de las presentaciones, el sustento. En los arcaicos, el pequeño videíto que vimos que había un grupo de seres humanos, prehistóricos, por poner algo, que tenían conflictos y no podían determinadas cosas y quedaban en determinada situación hasta que se solucionaban. Lo que estamos presentando, digo, lo que yo intento presentar con mayor claridad hasta ahora es que la mayor parte de este sustento es que no hay un problema, no hay un mal funcionamiento. Colocar que hay en estos funcionamientos un programa biológico sensato y coherente con la necesidad que tenemos, ya es mucho, ya que no es ni por asomo lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida sobre lo que es una enfermedad. Entonces, por ahora estamos viendo eso. No hay mal funcionamiento, un programa biológico sensato que comienza luego de un impacto, que tiene un desarrollo estudiable en esa fase activa y en la fase de reparación, que la fase de reparación tiene determinadas características, que comienza la fase de reparación luego de una solución, que si se interrumpe la fase de reparación hay una recaída conflictiva, y que desde algún lugar determinados programas biológicos o enfermedades como Parkinson pueden mostrar una epicrisis. Lo que podemos ver con respecto a los huesos, más que una epicrisis, que es el movimiento de la mano en el Parkinson, es un bucle, una recaída conflictiva en la cual huesos van perdiendo su masa y luego se van llenando. Y al generarse determinadas combinaciones es que aparece que el hueso está en parte hueco, en parte rellenado. ¿Ok, María Luisa? Son dos ejemplos de cómo funcionan, sí, los tejidos. Perfecto, gracias, Gabriel. Bien. El desafío es justamente ese. Está difícil una terapia alópata cuando las células en un tejido embrionario crecen y en el otro se pierden. Y es por ahí que la ciencia tiene sus complicaciones. ¿Tá? Avancemos. Amarillo, el grupo del paleoencéfalo. El tronco cerebral, hoja embrionaria interna, endodermo. Color naranja con rayas amarillas, paleoencéfalo. El cerebelo, hoja embrionaria media, mesodermo antiguo. Acá se lo voy a mostrar. Vamos a correr esto. Lo que estamos hablando por paleoencéfalo es para generar una división aún más clara. Si tenemos 4 hojas embrionarias, las 4 que son 3, ya dijimos que son 3 para todos los seres vivos, pero que la germánica las divide en 4. Bueno, 2 para un lado, 2 para el otro. No es tampoco una división caprichosa, no es, bueno, hagamos un 50 y 50. No, van por el funcionamiento de esas células. Van cómo funcionan durante la fase activa y cómo funcionan en la fase de reparación.
Y las que llamamos de paleoencéfalo funcionan de una forma, y las que son de neo, que es más moderno, de otra. ¿Qué es paleoencéfalo? Amarillo. La germánica pone 4 colores. Es el tronco cerebral. Aclaro, ¿dónde está la división de mesodermo de transición? En la partecita más chiquita acá de lo que se llamaría, creo, bulbo raquídeo. Está el tronco cerebral. Acá es donde se podría hacer una mínima división en lo que sería un mesodermo de transición. Pero quedémonos con 4 para no complicar con 5. 4 de lo que son 3. 3 hojas embrionarias, 4 para la germánica. El amarillo, el tronco cerebral. El cerebelo tiene, acá no se ve muy claramente, pero sería un naranja con rayas amarillas. Luego viene lo que sería, en la próxima gráfica creo que se ve mejor, un naranja con raya roja y el rojo. Entonces, amarillo y naranjita claro, paleoencéfalo. Y el naranjita con raya roja y el rojo es el neoencéfalo. No es solo los colores, es el funcionamiento celular y es formas de ordenarnos. ¿Qué vamos a ordenar? ¿Venimos a estudiar solo esto? No, lo que vamos a estudiar son los conflictos. Los conflictos de tronco cerebral, de cerebelo, y también tienen determinadas características los de paleoencéfalo. Y los tejidos de sustancia blanca y sustancia gris, neoencéfalo, que también tienen sus características en los conflictos. En color naranja con rayas rojas, grupo del neoencéfalo, la sustancia blanca o médula cerebral, hoja embrionaria media, mesodermo nuevo. En color rojo, el grupo del neoencéfalo, la corteza cerebral, hoja embrionaria externa, ectodermo. Paleoencéfalo, tejidos y órganos en fase activa con crecimiento de tumor, con proliferación celular. En fase de reparación, desintegración de tumores por microbacterias. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. Lo que consideramos paleoencéfalo, que lo repetimos, amarillo y naranja con rayas amarillas, tronco cerebral y cerebelo, durante esta fase activa hay crecimiento celular. Llegó el impacto, DHS está acá, va a haber crecimiento celular. Ejemplos que hemos visto hasta ahora, en la presentación de las 5 leyes, el ciervito aquel que lamentablemente se quedó con todo prendido fuego, tenía un miedo bárbaro y no había comido. Entonces, generó un crecimiento celular en el estómago que se llama adenocarcinoma. ¿Por qué crece más ese adenocarcinoma? Por 2 motivos. Mayor tiempo sin alimento y no se murió, o mayor intensidad en el impacto. Eso lo procesa el individuo. Si desde algún lugar ese ciervatillo ya atravesó una circunstancia similar o parecida, puede tener la posibilidad de decir, esto es cuestión de aguantar 15 días, 20 días, y entonces, a partir de esa percepción que ya tiene con la información que tiene ese ciervito, no hace tanto estrés. Ahora, si es la primera vez que le pasa, va a tener mayor crecimiento celular en la fase activa dentro de ese estómago. Ahora, si fueran tejidos de mesodermo nuevo o de ectodermo, no tendría un crecimiento celular, tendría una pérdida celular, como sucede, por ejemplo, en la mayoría de los músculos, huesos que recién estábamos hablando, articulaciones, las caries, los dientes, las encías, pero también hay la parte arterial, etc. Pero estamos dando, como sucede con las mucosas. ¿Qué mucosas? Las de la vejiga, la de los pulmones, la de los riñones, todas las mucosas
la garganta, todas las mucosas que uno pueda relacionar. ¿Qué tienen? Primero pierden células y luego de la solución llenan células. ¿Qué tienen los músculos, los huesos? Primero pierden células, después se inflaman y vienen células nuevas. Entonces, son dos funcionamientos completamente diferentes los que podemos denominar de paleo y los de neo. Los que podemos de vincular con la hoja embrionaria, endodermo y mesodermo antiguo, y los que podemos relacionar con la hoja embrionaria, mesodermo nuevo y ectodermo. Entonces tenemos estas dos primeras grandes divisiones que están relacionadas con el sistema nervioso y que tienen como característica funcionamientos celulares en fase activa y de reparación diferentes, específicos y para nada aleatorios. Se repite esa forma de funcionamiento de esos tejidos celulares en fase activa y de reparación, algo que genera muchísima información para la germánica. Encéfalo, tejidos y órganos en fase activa, reducción celular, necrosis y úlceras. En fase de reparación, estas necrosis y úlceras se rellenan o cicatrizan. El doctor Hammer nos invita a descubrir, dado que hasta ahora nadie sabía nada de esto, dado que no estaba este ordenamiento, las restituciones de los tejidos o al llenarse la necrosis y úlceras se llamaban por ignorancia cáncer o sarcoma, porque también ahí se produce la proliferación celular por grandes células y grandes núcleos. Sin embargo, con el objetivo de realizar la curación, el rellenar. Aquí lo que nos invita Hammer es a darnos cuenta que no se tenía en lo que es neoencéfalo en cuenta que primero había una pérdida celular y luego una ganancia celular. Se veía el crecimiento celular y en vez de interpretar que lo que hay es un rellenar lo que se comió, se ve solo el crecimiento celular. Y ahí se va por otro tipo de cáncer. Esto en los músculos sí es más simple, pero no tanto, por ejemplo, en otro tipo de tejidos, como puede ser la epidermis o justamente la parte de las mucosas. Entonces, la ciencia ve un crecimiento celular y ya ve que es un cáncer y no logra interpretar que se está rellenando lo que se había agujereado. En los huesos sí queda más claro, pero no en todo. Como ya dije, sobre todo en mucosas, en piel, etcétera, etcétera. Si hay un engrosamiento de la epidermis, ya para la ciencia comienza a haber inconvenientes. El tema es, ¿está en qué fase? Bueno, en fase de reparación. Avancemos. Es una mirada muy diferente. La solución del enigma estaba en el hecho de que ahora podemos basar nuestras observaciones en la pertenencia de una determinada hoja embrionaria y la localización de los relés cerebrales específicos para cada órgano. Ahora encontramos un orden magnífico de todos los cánceres y enfermedades oncoequivalentes que se veían solo en una fase, encontrando ahora síntomas y características en la fase complementaria. Orden magnífico. Bueno, estas son palabras de Hammer. Orden magnífico porque este hombre estuvo buscando esto durante muchos años. El haberlo encontrado es todo una revelación. El poder confirmar que a través del origen de la hoja embrionaria uno puede comenzar
a conocer el tipo de crecimiento y funcionamiento celular es muy diferente a lo que tenían visto hasta la fecha y también hasta hoy con respecto a la medicina actual. Entonces, comenzó Hammer por el cáncer y luego se dio cuenta que era válido para todas las enfermedades oncoequivalentes, se llama, con equivalencia, o sea, similares al cáncer. ¿Por qué? Porque solo hay que ir a la hoja embrionaria. Yendo a la hoja embrionaria está toda la información. Sea un crecimiento que llega al nivel de cáncer o sea un crecimiento que no llega. Si la primera respuesta, de acuerdo a la intensidad, es una bronquiolitis, luego puede transformar en bronquitis, después podría llegar a ser una tuberculosis y después puede llegar a cáncer. O puede tener una intensidad limitada e ir directo a cáncer, con un determinado conflicto. El crecimiento no tiene nombre, es un crecimiento en una determinada hoja embrionaria. Para nosotros estudiarlo, estamos vinculándolo a un conflicto. Si hay una situación a nivel pulmonar, por ejemplo, en la parte endodérmica, crecimiento de endodermo en los pulmones, vamos a estar viendo, vamos a tener presente un miedo a la muerte, un conflicto de miedo a la muerte. Si está relacionado en la parte ectodérmica de los pulmones, mucosas, todo esto lo vamos a ver en detalle, va a ser miedo, pero no tanto a la muerte, sino un miedo relacionado con un peligro, que puede ser de muerte o no. Los dos son de miedo. Ese tipo de miedo se procesa en los pulmones, pero uno tiene una característica y el otro tiene otra característica, de acuerdo al tejido que está siendo afectado. En algunos casos pueden ser los dos, pero no siempre es así. En algún caso puede ser un, una parte de mucosa y en otra parte de tejido. Entonces, lo que Hammer nos dice con la palabra magnífico es que encontró un orden que la medicina no tenía y que desde el punto de vista de él es revelador con respecto a lo que él había estudiado, con respecto a lo que a los desafíos que él tenía como médico y como doctor. Encontró un orden diferente al que tiene la medicina hoy. Y para eso él fue magnífico. Los cánceres que él estudiaba, todas las enfermedades son coequivalentes y desde a partir de ahí las síntomas y todas esas características es las que nos guían directamente a los conflictos que atraviesa o necesidades un individuo. Bueno, dejamos de compartir y pasamos. Preguntas. Intenté hacerlo lo más esquemático posible y esto se va a seguir profundizando, pero concepto por concepto. Ahora, es importante que quede claro desde el vamos cómo hace la germánica para decir, es un conflicto de miedo, es un conflicto territorial, es un conflicto devocado, endodérmico, arcaico. No es una estimación emocional. No es un parecer, viene la persona, se sienta, la empieza a observar. No, 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 no. Es, ¿cuál es el síntoma? Bueno, el síntoma es una inflamación en el estómago, con acidez. Bien, tenemos un estómago, un órgano con síntomas. Bien, ¿qué más me puede decir? ¿Duele ese estómago? No, pero me está generando determinados malos funcionamientos, la digestión, esto, lo otro. Sí, duele.
Entonces, un estómago tiene dos tejidos. La parte de mucosas, podemos relacionarla con paleoencéfalo, con ectodermo, es la que duele. Cuando se irrita una mucosa gástrica del estómago, hay una gastritis, duele, arde. Creo que todos debemos haber tenido un poquito de gastritis en algún momento, yo he tenido mucha en sus años. Entonces, duele. Pero cuando es de origen endodérmico, estamos hablando aquellos tejidos del ciervo, los del sarcoma, no duelen. Entonces, si tenemos gastritis, si tenemos esa acidez y la sentimos con dolor y esto, en vez de buscar por el lado de una situación de supervivencia arcaica del individuo relacionada con alimentos, que pueden ser de primer orden o de segundo orden, reales o figurados, si duele, ya podemos decir esto es paleoencéfalo, esto es de ectodermo. Lo buscamos por lo territorial. Pero entonces vamos para un lado, por el otro, por el síntoma. Escuchamos el síntoma, con las características que vamos conociendo de cada síntoma. Repito, no hay que conocerse todo porque hay guías. Pero ¿de qué nos sirven las guías si desde algún lugar no conocemos lo básico de cómo dividir todo este asunto, esta torta o como quieran llamarle? Entonces, va por ahí. Este hombre, Hammer, realizó un ordenamiento a partir de los tejidos y le funcionó a las mil maravillas. Porque cuando aparece un individuo que yo tomo contacto, como no creo en los dogmas, no me gustan los dogmas, mi forma de ser me lleva a que no me gusta que se me imponga nada, se sienta un individuo en la consulta y me abro a que me muestre sus síntomas y los llevo una vez más a ese ordenamiento de las hojas embrionarias. Y a partir de ahí tengo una imagen, comienzo a tener un conocimiento del inconsciente a nivel orgánico. Tengo que ir a la parte psíquica. Entonces, si sé que no es un tema de miedo a morirse de hambre, para seguir con el ciervo, si sé que no es que, bueno, una situación en la cual estuvo privado, sé que es una situación territorial, sé que es una situación que desde algún lugar no puede recibir, no puede, si se quiere, digerir. Podríamos llegar al punto de entender, aunque no es tan así, pero pongámosle digerir. Ahí uno puede empezar a orientar la parte psíquica a partir de determinado momento y comenzar a saber y que él sienta cuál es el conflicto que está atravesando. Cuando tenemos una primera gastritis y se nos fue, no hay problema. Cuando se tienen años de gastritis, esta es información muy valiosa, porque se repite ese ciclo de gastritis. Entonces, para salir de un ciclo de gastritis, toda esta es información muy valiosa. Hay un conflicto sensible por el individuo y cuando lo hacemos percibir, la psiquis de él dice, bueno, sí, en realidad es este contacto, es este relacionamiento, es esta situación. Y a partir de ahí, todo eso le genera al individuo un autoconocimiento. Y a partir de ese lugar se pueden ir colocando mayor cantidad de herramientas, aunque esta ya es una, el autoconocimiento, el saber dónde estamos parados, que lo que está sucediendo nos afecta desde nuestra percepción, la mayoría de las veces percepción inconsciente y no consciente, lo cual complejiza. Y es por eso este caminito, este mapa, para saber qué hay en el inconsciente, qué está percibiendo el inconsciente. Y que un día, para salir del conflicto, ese ser vivo, ese individuo, logre ver lo que no puede ver. ¿Por qué se complejiza todo esto? Como hace unos minutos de alguna forma
nos invitaba a reflexionar María Luisa, sobre todo en los seres humanos, por la capacidad que tenemos de ver realidades de segundo orden, por ver muchísimas cosas en sentido figurado. Sentí como que me estaba dando una cachetada, para mí que me despreció, esa persona no me valora. No me sentí cuidada, estoy desprotegida. Toda la gama que quieran. En el mundo animal, el hambre es hambre. Y no es, me parece que no comí. La sed es sed y no hay interpretaciones de segundo orden. No es estos lobos, así no se puede vivir y no entiendo cómo Dios y el universo creó estos lobos que nos comen y no, no. Es, voy a comer, aparece el lobo, tengo miedo, me alejo un poco, pero ni siquiera es que arrancan a correr y no paran. No, no, se alejan lo suficiente porque no son malos, saben que se los pueden comer. Pero no es que arranca la manada despavorida porque aparecieron los leones, le pasan todo por arriba y van muriendo en el camino. No, 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 no. Estamos alerta, hay predadores cerca, pero no lo perciben como malo. Esto nos puede comer a nosotros como pueden comer a cualquiera. Veamos lo que pasa, alejémonos y sigamos adelante. Nosotros no. Entonces, a partir de realidades de segundo orden, es más complejo. Toda la información que podamos tener al respecto de un conflicto propio que está en nuestro inconsciente, bueno, es muy valiosa cuando queremos salir del conflicto. Es muy valiosa para alcanzar una necesidad que no tenemos. Es muy valiosa para cesar con el dolor, para que un programa biológico no continúe activa o enfermedad. Estela querida, contanos. Buenas noches. Viendo un poco el tema que se plantea de los bucles, de los conflictos, en realidad el conflicto de origen puede ser el mismo, pero el síntoma puede ir variando en esos bucles. No sé si queda claro la pregunta. No tiene por qué afectar siempre de la misma manera. El conflicto de origen, me decís, es el mismo. Sí. Y varía la respuesta. Varía la respuesta biológica, sí. Sí, ¿tú lo estás planteando en forma de pregunta o de respuesta? Para encontrar el sentido. Para mí es en forma de pregunta. Entonces vamos por, ¿el conflicto de origen es desde algún lugar, es el mismo o puede variar? Bueno, puede variar. Y la respuesta es la siguiente. Como no tenemos solamente una parte del sistema nervioso, tenemos varias, el conflicto en un momento lo toma la hoja embrionaria más especializada para solucionar ese conflicto y el sistema nervioso más especializado para solucionar ese conflicto. Por ejemplo, un individuo siente miedo y a partir de ahí comienza a tener un funcionamiento desde lo arcaico, desde endodermo, desde lo que es el tronco cerebral. Y está en ese funcionamiento conflictuando. Pasan los años y no logra superar el conflicto. Nosotros tenemos la parte moderna. Entonces, lo que el individuo no logró resolver, el conflicto que no logró resolver en órganos, tejidos y sistema nervioso de endodermo, que es tronco cerebral, y póngale en cerebelo si se quiere, mesodermo antiguo y cerebelo, pasa a una zona más moderna, que es la corteza cerebral. Entonces, los miedos ahí se procesan de una forma más evolucionada, más, desde algún lugar, moderna, si se quiere. Y a partir de ahí, el origen, el conflicto, es el mismo, pero a lo largo del tiempo el individuo lo va como
intentando procesar de diferentes maneras a través del sistema nervioso. Lo que también pasa muchas veces es que ese primer conflicto se combina o con nuevos o con otros, que eso lo vamos a ver más adelante. Y esa combinación de impactos, esa combinación de conflictos, da en más respuestas psíquicas para superarlos. Lo que nunca va a cesar es nuestra capacidad de adaptarnos a los conflictos. Esto lo muestra la germánica con claridad. Eso no se va a detener. El adaptarnos, adaptarnos y adaptarnos. Eso no quita que por un intento adaptativo no generemos limitaciones. Vivir con dolor es una limitación. Y muchas veces, volviendo a lo que estaba hablando, parte de lo mismo. Al dolor no se vuelve solamente porque el programa no logre terminar, sino porque el individuo, sobre todo los seres humanos, percibiendo, y sobre todo a nivel inconsciente, realidades de segundo orden o figuradas, no logra procesar esa realidad y superarlo. No me quiero ir más, pero te queda claro que sí, se puede, el origen y el conflicto es el mismo, y lo puede trabajar o variar la respuesta biológica, variar, sí, perfectamente eso puede ser. ¿Queda claro? Bien, sí, queda claro. La ¿Se otra puede? pregunta, Sí, la otra pregunta que tengo respecto a lo que vemos hoy de cómo se comportan los tejidos en etapa activa y etapa de reparación, cuando una persona tiene un cáncer de hígado o de colon y la operan, que es cuando está en la etapa activa, que está multiplicando las células, entiendo yo, la operan y ahí como que interrumpen el proceso. No hay una fase de reparación natural. Puede repetir el conflicto. bien. Hígado y desde algún lugar tiene varios tejidos, porque Ajá. hay, ¿cómo? Sí, Tiene varias sí, hojas embrionarias, sí. porque lo vamos a ver aquí en los martes, lo vamos a ver justamente en los diferentes tejidos del hígado. Los jueves, solo el hígado. Y me da pie a lo que acabas de preguntar. ¿Por qué los jueves vemos solo el hígado si tiene diferentes tejidos? Porque el síntoma que nos está dando el órgano es lo que desde la germánica y de la gestal vamos a utilizar como herramienta terapéutica los jueves. Aquí los martes, la herramienta terapéutica es el autoconocimiento de todo esto a través de los tejidos. Es mucho más específico y al mismo tiempo tiene que tener un sustento mayor. Pero ese hígado, para ir a tu pregunta, tiene varios tejidos embrionarios. Y a partir de ahí, si bien no tiene diferentes conflictos, están todos apuntando más o menos a lo mismo. ¿Qué es lo que podemos saber? Bueno, en la fase activa, generalmente de la mayoría de los tejidos del hígado, hay crecimiento celular. Y ahí no duele. Como el cervatillo, en el ejemplo que pusimos, cuando estaba buscando alimento, no duele. Como el estómago que yo hablé recién, que la parte endodérmica no duele. Los crecimientos celulares de endodermo no duelen. ¿Qué pasa cuando empieza a doler? Ya hay una solución. Comienza el dolor. Está en reparación. Y ahí es cuando se detecta un cáncer. Es cuando la ciencia mira, porque el individuo dice, duele, y ve el crecimiento y la pérdida. Los está viendo los dos al mismo tiempo, pero el crecimiento lo ve. ¿Y qué dice? Cáncer.
¿Qué es lo que podría pasar? Y lo vamos a ver en la clase que viene, en el encuentro que viene. Si se dejara trabajar, ¿a quién? A lo que descomponen esos tejidos. Son las bacterias, microbacterias, que se van comiendo el crecimiento, en el caso que estén presentes. Si no están presentes, se forman quistes, nódulos en otra hoja embrionaria, quistes. Pero estando presentes esos microorganismos, van desintegrando y ese hígado quedaría como un hígado cirroso. No podríamos decir que queda impecable. El punto es que generalmente cuando alguien tiene un diagnóstico de ese tipo, se impacta también a nivel pulmonar por miedo a morirse. Y aparece lo que se llama metástasis. Sin decir que si es profundamente estructural, le puede venir también cáncer a los huesos, con una gran pérdida celular ósea. Y ya estamos hablando de 3 programas, sino más. El tema es que hay que estar ahí cuando te dan un diagnóstico de ese tipo. Entonces, lo que se hace aquí es todo un conocimiento importante, detallado para este sustento, y se interpreta parte por parte un individuo completo. Por eso que a mí me cuesta a veces un poquito, porque estoy hablando de una cosa, en la hoja embrionaria, y tengo que ir al sistema nervioso, y tengo que ir al funcionamiento, pero el tema es que está todo unido. Es muy difícil dividir. Es necesario, es académico para que lo podamos entender, pero no es tan sencillo, porque todo está conectado. El conflicto, lo orgánico cerebral, lo psíquico, entonces va por ahí. Entonces, en parte lo que tú me preguntás es, si duele, está en reparación. Es cuando se detectan los cánceres, la mayoría, cuando más duelen. Y eso ya de alguna forma está como solucionado. ¿Esto significa que no podría venir una recaída conflictiva? No lo sabemos. Es la información de ese individuo. Por eso que aquí cuesta ir hacia adelante. Podemos venir hacia atrás, pero hacia adelante es difícil. ¿Qué significa venir hacia atrás? Bueno, que si desde algún lugar llegamos a conocer el funcionamiento celular y esto y aquello y conocer mucha información, podemos ir sabiendo cómo el individuo viene percibiendo y en medio de qué conflicto está. Pero partir de un conflicto y decir cómo se va a desarrollar, no es tan así, porque es único. Por eso vuelvo a repetir, la germánica parte del tejido, del órgano y del tejido con un síntoma. Y de ahí lo analiza psiquis y los que leen tomografías también de forma cerebral. ¿tá? Entonces, no es que yo dé para adelante y para atrás con la germánica, pero no quiero tampoco vender que si alguien tiene un proceso que está en reparación y nadie hubiera tocado nada, seguro que se salvaba. Ya hay un nivel de cáncer. Pero nadie puede decir también el contrario, que si a veces eso no se toca, según Hammer, y estoy de acuerdo con él, en un porcentaje altísimo, sobre todo los cánceres más complicados, llamémosle desde lo conflictual, es mejor no tocar nada y hay mayores chances. Y muchas veces aparece la quimioterapia y cerrá y vamos. Yo no soy anti nada, lo he repetido muchas veces. Con respecto a la quimioterapia, que la he visto muy de cerca, hasta ahora no he conocido a nadie que la haya transitado y haya salido impecable. Hay películas hoy, hay series, New Holland Hospital en Netflix, una serie médica en la cual
el director de la serie, o sea, uno de los protagónicos, deja claramente a través de que él agarra un cáncer, genera un cáncer, para hablar correctamente, y lo busca combatir, y realmente lo lleva casi a morirse la quimioterapia y la deja en la propia serie, va por otro camino y se salva. O sea, hoy por hoy creo que si eso llega a nivel mundial en una serie muy popular, creo que algo nos debe estar queriendo decir. O será algo cinematográfico. Blanca. Yo retomando la pregunta de Estela, si es que la entendí bien. Si estás en fase de reparación y te operan, te extirpan el tumor, independiente de la quimio, ¿cómo interferiría eso? ¿Afecta la reparación? No puedo responder esa pregunta porque es generar una hipótesis y no tenemos ni la más mínima información. ¿Qué cantidad de quistes había para operar? ¿Qué porcentaje de hígado se perdió? ¿Qué avanzado estaba? Estamos hablando de un supuesto que no hay forma de aterrizarlo, Blanca querida. Entonces, yo desarrollar eso no tengo elementos como para desarrollarlo. Sí tengo el siguiente elemento. Si duele, ya está en reparación. Las bacterias están generando un trabajo, están comiendo, están desintegrando. Es cuando duele que el individuo va, doctor, sí, no, empecé con un dolorcito acá. A ver, vamos a hacerte, upa, pero mirá lo que tenés acá. Y a partir de ahí viene un diagnóstico que hay que estar paradito para que se lo den a uno. Y ese cimbronazo total, que conozco muy de cerca, y Camila también lo conoce muy de cerca, genera que el individuo active otros programas biológicos. Aún en este estado, de haber recibido ese duro impacto y activar varios programas biológicos más, con este conocimiento, con este punto de vista, desde este nuevo paradigma, desde esta mirada, la invitación de Hammer, a la cual yo me pliego, es muy diferente a decir, tenés un mal funcionamiento, tenés un error funcional en tales órganos y te vas a morir. Entonces, con todos los matices que intento colocar, buscando no elevar la germánica como salvadora y solucionadora de todo, pero el punto de vista, a mí, me resulta mucho más humano, natural, con sentido común y amoroso que otros puntos de vista frente a la misma situación. Cada cual puede abordar desde una mirada o desde otra mirada. Para mí la diferencia es enorme. Y una no es pensamiento mágico, es una interpretación psíquico-biológica de lo que están, de los procesos biológicos de nuestros órganos, que tienen, desde mi punto de vista, mucha sensatez, mucha coherencia. Cami, contanos. Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿siempre que duele está en reparación o eso es el cerebro antiguo? No, no es siempre que duele. ¿Se escuchó? Porque tengo mi... Sí, se escuchó perfecto. No es siempre que duele. El Bien. punto es que tenemos que ver, por ejemplo, con respecto a qué. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos recién de huesos, los huesos durante la osteoporosis no duelen. Hay una pérdida celular que no duele y cuando se están rellenando tampoco. Pero lo que duele es el periósteo de los huesos, que en el caso que esté inflamado es lo que comienza a doler. Entonces, ahí no hay dolor, por ejemplo, ni en la fase activa ni en la fase de reparación.
Por eso muchas veces tenemos temas en los huesos y no nos enteramos. Acá nos enteramos de lo que nos duele. Y de lo que no nos duele, no. Mm, El tema es que, por ejemplo, en lo que hablábamos del ciervo, en el estómago, cuando comienza desintegración, sí aparecen malestares. Entonces, repito, yo prefiero recorrer caso a caso, pero tomar que bien, siempre que duela está en reparación, no me gustaría generar ese concepto, porque no, es como que desde algún lugar está, sería una simplificación y una generalización típica de la medicina alópata que busca solucionar de forma muy rápida y generalizada muchas cosas y al final no lo consigue. Te invito a que si hay solo 3 hojas embrionarias, de las cuales nosotros generamos 4 divisiones, no estamos hablando de 400 caminos, son solo 4, que los vamos a ver uno por uno. mm, Entonces tú vas a poder decir, ah, mira, ¿qué hoja embrionaria es esa? Déjame ver, vas a una guía, no, yo mismo no recuerdo todo, no, para nada, algunas sí me acuerdo, pero, ah, mira, es esto, endodermo, ah, entonces sí, está en reparación, no, está en activa, pero luego lo vas a ir combinando con otras cosas, no es solamente si duele o no duele, ¿cómo estás durmiendo? Yo no pego un ojo, está difícil que esté en reparación. Ya sabemos que está activo, si no pega un ojo, el sistema nervioso simpático está en activa. Entonces, tenemos muchísimos elementos para saber. Ahora, lo importante frente al dolor es que cuando tenemos la seguridad que está en reparación, podemos esperar de otra forma, que la reparación culmine, incluida cuando la reparación recién comienza, que aparezca la epicrisis. ¿Está? mm, Entonces, está en reparación, le está doliendo, todo solucionado. Bueno, cuidado, ahora le va a venir la epicrisis. Por ejemplo, cuando hay situaciones pulmonares que están en solución, antes de la epicrisis comienza a haber una acumulación, un edema fuerte, una acumulación de líquido importante en los pulmones, que se eliminan durante la epicrisis. Es una especie de edema salino que le llama Hammer, y que luego de esa epicrisis viene. Ahora, cuando médicamente, en lo que nosotros llamamos reparación, aparece un edema, mamita, todo el mundo entra en pánico. ¿Qué pasó? Agua en los pulmones, mm, caramelo. Una situación de un edema cerebral, entró en coma. Y sí, porque estamos hablando de situación, entró en coma porque se edematizó el cerebro, luego de la epicrisis baja el edema, pero cuando está antes de la epicrisis, y la gente está velándolo ya. Y a veces uno puede decir, si esto fuera, esto, lo otro, a partir de aquí podría bajar, pim, pum, pam, y a veces pasa que se da de esa manera y después el individuo se acomoda. Como también algo tan maligno para la medicina y que nosotros hemos tomado así, como meningitis, le vino una bacteria y ese individuo tenía algún tipo de mm, tumor o algo cerebral. Y lo que para la medicina es una noticia terrible, para nosotros por lo que estamos viendo hoy y que la próxima va a quedar mucho más claro, porque vamos a ir a todos los microorganismos, es, llegaron los microbios a desintegrar el crecimiento celular. ¿Me explico, Cami? claro, Entonces, sí, son todas bien, situaciones que hay que verlas de forma puntual y no general, pero puntual, informaciones que dan un punto de vista muy diferente. No bien. sé si me Y la hiciste- otra pregunta, sí, la otra pregunta, ¿me estoy trancando? No, no, dale tranqui. Está, porque tengo la señal media media. Se escucha A bien. ver si entendí bien. ¿Cerebro nuevo
sería ectodermo, o sea, corteza cerebral, y sustancia blanca, mesodermo nuevo. Me entré a ¿Qué reír se porque X? ¿Por qué? cerebro nuevo. No, paleoencéfalo decís tú. No sé, decía ahí en el cuadrito del video, en rojo y en amarillo. Neoencéfalo, cerebro moderno. No, no, como me dijiste nuevo, cerebro moderno, lo que podría ser paleo y neoencéfalo, ¿está? Es sistema nervioso arcaico y sistema nervioso moderno, ¿está? Pero en el cuadradito del video decía cerebro nuevo en rojo, que decía atrofia en la fase del conflicto y en la Bueno, de cerebro nuevo, perfecto. reparación, multiplicación celular y eso. Bien, decía cerebro nuevo entonces. Lo que tenemos claro es que el nuevo es sustancia blanca y sustancia gris. O sea, mesodermo nuevo y ectodermo. Bien, ¿Eso es así? perfecto. Está. Y después el que estaba en amarillito, que es el antiguo, cerebro antiguo, o no sé cómo se Ahí, llame, que está en conflicto la multiplicación celular y qué sé yo, y después en la reparación, la reducción del tumor con las microbacterias y eso, sí, sería el endodermo y el mesodermo antiguo. sí, sí, Está, sí. ahí Cuatro está. hojas, Las solo. dividimos en dos y dos, digamos. Perfecto, perfecto. Con A una la llamamos más arcaica o paleoencéfalo y a la otra más moderna o más nueva o neoencéfalo. Va por ahí y la dividimos porque tienen funcionamientos de los tejidos en fase activa y de reparación en común, diferente. paleoencéfalo, neoencéfalo y los consiguientes conflictos. ¿Y cómo es que llegamos a eso del paleoencéfalo y neoencéfalo? ¿Es algo de la medicina? Lo ¿O plantea cómo es así la eso? germánica, lo plantea así la germánica. Y la medicina también, porque el sistema nervioso ha evolucionado. Esto no me acuerdo si lo vimos y si no, no me acuerdo en qué parte lo vamos a ver, pero estar está. Comenzamos como un tubo en el orden evolutivo, en el cual las funciones básicas son comer, el alimento, la protección y la reproducción. A partir de ahí ese tubo, en un momento de la evolución, comienza y una parte del tubo se transforma en una boca y la otra parte del tubo se transforma en un ano. Y en determinado momento ya no es solamente las cuestiones básicas de supervivencia. Está bueno protegerse un poquito. Y aparece la protección, aparece la dermis, aparecen determinados elementos. Luego aparece la posibilidad de estar un poquito más apto y aparece una sustancia blanca relacionado con las aptitudes, funcionamientos, movimientos, músculos, ligamentos, articulaciones, huesos, etcétera, etcétera, el estar más aptos. Y luego aparece la posibilidad de esta evolución llevarnos a el contacto, el relacionamiento entre los seres vivos y las posibilidades que en este mundo de relacionamiento podamos diferenciarnos, salir a flote, sobrevivir a través del relacionamiento. Y ahí está la sustancia gris con todo lo que es contacto y relacionamiento. Y desde el punto de vista biológico, mucosas, que es contacto. Entonces, es la evolución del sistema nervioso, no apareció todo de golpe. Primero apareció el tronco cerebral, luego apareció el bulbo, que es ahí el mesodermo de transición, después vino el cerebelo, hasta ahí la parte más antigua, paleo, encéfalo. Luego vino la sustancia blanca, luego la sustancia gris o corteza cerebral, neoencéfalo. Y a partir de hoy, que tenemos estas fabulosas partes, si se quiere, del sistema nervioso, que forman parte de uno, pero simplemente que las dividimos académicamente para estudiarla, es que la germánica le dice A2, paleo, y A2, neo.
¿Por qué? Porque Ah, más bien, allá de que relacionan con sustancias, con sistemas nerviosos, están relacionadas a funcionamientos celulares de los tejidos y de las células de los órganos específicos, no bien. caprichosos. Me queda mucho más claro ahora. Bueno, Me queda mucho más claro. Todo lo que es más básico, comer, reproducción, qué sé yo, es paleoencéfalo. Todo lo que es más evolucionado, contacto, territorio, no sé, identidad, qué sé yo, es neoencéfalo. y ahí es que lo que Está, perfecto, preguntaba ahora sí. Ela, en lo que puede ser un conflicto de supervivencia procesado desde lo que es paleoencéfalo, luego con el tiempo se transforma en un conflicto de relacionamiento y de contacto, o se manifiesta a nivel orgánico, pero también con características que las vamos a ver, o sea, con varios programas biológicos para superar esa Perfecto. necesidad, para superar ese conflicto. Entonces, volvemos a la base que me gusta repetir como un loro. Observando esos síntomas, escuchando esos síntomas de órganos, de tejidos, de células específicas, podemos ir hacia atrás y como esto se manifiesta en tres niveles, encontrar el conflicto psíquico que está en el inconsciente del individuo. Es tu inconsciente me habla a través del funcionamiento de tus tejidos o de tus órganos. Y lo tomo como válido porque no hay otra forma de que tú te generes eso. Te conozco psíquicamente porque conozco qué está sucediendo con tus órganos, con los tejidos de tus órganos y con las células de tus órganos. ¿Ok? María Luisa, contanos. Impecable, ahora sí. Siguiendo el razonamiento de Camila, entonces puede pasar un conflicto de palio a neo, puede ser. Sí, buscando solución, buscando adaptación. Ah, está. No, no se queda en palio, puede ir evolucionando, cambiando. Puede estar en los dos. Puede estar generando una situación de miedo a nivel arcaico en el colon, en la mucosa del recto o en el colon, y al mismo tiempo en neo estar generando ese mismo miedo, ansiedad. Bien, bien. Mi pregunta iba por otro lado, eso era siguiendo el razonamiento de Camila. Tú Pero, cuando perdón, pusiste el pero ejemplo, dame un segundo, María Luisa. Lo importante es que tanto el colon irritable o un síntoma en el colon como la ansiedad nos van a llevar a conflictos de miedo, que luego podamos ser más específicos y determinar que la ansiedad es un determinado tipo de miedo, por ejemplo, por delante, hacia el futuro, no significa que tanto procesado por la parte arcaica como por la parte moderna o por la parte neo, es un conflicto de miedo. Y esto es lo que para mí es muy sustancioso, que partiendo de la ansiedad y yendo al colon, vamos a tener el mismo conflicto con determinados temas. Porque en realidad ansiedad es la combinación de más de un conflicto y es la ayuda psíquica que estamos teniendo para superar el tema, que es la ansiedad. Es un programa para salir del miedo. La ansiedad va a enmascarar el miedo, claro, como el colon va a intentar de forma arcaico expulsarlo. claro, ¿Tá? Entonces, el individuo está buscando de una o de otra forma. En ansiedad ya está combinadito otro impacto, otro programa. ¿Tá? Porque es una constelación ansiedad. Ya tiene otro. Pero, y es también por esto que cuando vamos en los encuentros de los jueves a los órganos, no vamos a preguntarnos de qué órgano es tal órgano,
tal síntoma. ¿Qué quiere este órgano con estos síntomas? ¿Qué nos dice el sentido del síntoma? Va por ahí. Ahora, discúlpame, sí. No, está bien. Tú pusiste un ejemplo cuando estábamos estudiando y dijiste que a veces no es tan fácil. Por ejemplo, si se trata de mucosas o de epidermis. Lo de la mucosa lo entendí perfecto cuando hablaste de las mucosas del pulmón, pero ¿podrías ponerme algún ejemplo de epidermis, por ejemplo? Digo tantas cosas. ¿Qué es lo que dije que no era tan fácil? Dijiste, por lo general es fácil encontrar si es de una hoja embrionaria u otra, pero no es tan fácil cuando se trata de mucosas o de epidermis. Y ahí pusiste un ejemplo que en el pulmón, cuando se da en la parte, digamos, antigua o en la parte, ay, no me acuerdo cómo se llama, en la parte de endodermo, ahí era miedo a la muerte. Si se trata en la parte de ectodermo, era como un miedo más inespecífico, más territorial. ¿Puede ser? Habría, claro, habría que, por eso es que yo no rehúso las generalizaciones, porque el que tiene la información es el individuo. Claro, Entonces, cuando uno tiene un determinado, vamos a llamarle miedo, que está procesando a nivel de las mucosas, que sean las mucosas de los pulmones, no es lo mismo que sean las mucosas de la vejiga. sí, Y eso no entendí. se especifica qué tipo de conflicto tiene. El tema es que nosotros arrancamos por esa mucosa, por ese órgano, por ese tipo celular y vamos directamente hacia el conflicto. No sé muy bien lo que yo mismo voy a querer decir porque no lo recuerdo, María Luisa. Lo Lo que sí entendí puedo perfecto. decir es que Ese, claramente, a ver, decime. no, el del pulmón lo entendí perfecto. Quería ver si había como un ejemplo general en cuanto a la epidermis. General, no hay nada. Ah, Es está. decir, despego. Justamente la característica de la germánica es que es causal, no es general. Y lo que hemos visto es que muchas de los tropiezos nada más que puede tener la medicina moderna es generalizar. Hoy vi un nuevo video de que se le sigue cargando al Helicobacter pylori la causa de gastritis como causante de gastritis en los individuos en el estómago. Y muchísimos individuos tienen gastritis y no tienen el Helicobacter pylori. Y mucha gente tiene Helicobacter pylori y no tiene gastritis. Entonces, a través de generalizaciones y de porcentajes, es que se crean dogmas. Y luego no se puede salir fácil de esos dogmas. Entonces, la invitación que nos hace la germánica es un poquito más compleja, pero al mismo tiempo es más alineada a la complejidad que tiene la vida. No hay forma de generalizar demasiado, pero sí hay forma de recorrer mapa, el mapa de las 5 leyes biológicas. Entonces, es como le dije recién a Camila, si uno tiene la información, los síntomas, se puede investigar y conocer lo que falta completar, el conflicto en el que está, la necesidad que no se alcanza, conocer por qué se activa un programa biológico o por qué este es recurrente, y toda esa información puede permitir un modificar de la conducta. Generalmente no es tampoco tan sencillo porque los individuos resistimos los cambios, resistimos todo y no validamos. Entonces, nos demoramos, nos cuesta por las propias resistencias. Lo que para mí juega a favor en la germánica es que todo esto, lo orgánico y lo psíquico, es sensible por el individuo. Se podrá tomar el tiempo que necesite, podrá desde algún lugar resistir, no validar, pero no puede decir que es sensible. No es lo mismo que te digan
hacé la oración y quédate esperando, con todo el respeto, por favor, que no se malentienda ningún tipo de religión o lo que sea. Pero esto es, si yo la recorro de una forma, me va a doler de una forma. Y si intento por otro lado, tal vez tengo chance de que no me duela tanto, de que funcione otra cosa, de alcanzar mi necesidad, de que no se active el programa. No se la cuenta a nadie, uno la vive. Cuando uno puede tomar conciencia de determinado miedo específico, puede dar el paso para intentar no funcionar con ese miedo. Ahora, si el individuo toda la vida funcionó con ese miedo, ¿cómo se le hace ver que hay una forma de vivir sin ese miedo cuando lo sintió siempre? Esa es otra de las características limitantes, porque la mayoría de nuestros conflictos vienen desde etapas muy tempranas. No es lo mismo que yo comience a sentir algo cuando cumplo 30 años y digo, no, pero yo me pasé 30 años de otra manera. Y ahí uno busca de otra forma. Ahora, cuando uno viene de esa misma percepción toda una vida, viene ahora uno con un gorrito y le dice, ¿sabés que hay otra forma de percibir que es así, así? No me diga. Es como que a un ciego le diga, ¿sabés que el arco iris es de esto? No, no lo va a poder ver. Es difícil. Ahora, ¿eso hace que sea imposible? No, no. Por un lado, doy para adelante. Y por el otro lado, voy a la realidad. El año pasado yo no hacía estas salvedades, aclaraciones o puntualizaciones. Era mucho más concluyente con la germánica. Me han pasado cosas en la vida, con consultantes, con esto y con lo otro, que me hacen aceptar que solo sé que no sé nada y que tal vez muchas de estas limitaciones y carencias, tal vez tengan que ser así. Tal vez es parte de la experiencia, tal vez es parte del destino, tal vez es parte de lo que venimos a recorrer, o tal vez no. Lo que aquí hay un mapa con una oportunidad que a veces permite que alguien perciba algo de un lugar diferente. Y enfrentado al dolor, enfrentado a la enfermedad, enfrentado a que no hay camino, no hay salida, se le puede decir, observémoslo desde aquí. Y si podés transitarlo, tal vez el resultado sea diferente. Y eso en algunos casos es muchísimo. ¿Ok, María Luisa? Sí, te quería preguntar, ¿a qué capa embrionaria pertenece el tema de la dermis? ¿Es siempre ectodermo? No. La parte de la dermis es de endodermo, porque está la dermis, la dermis, la hipodermis y la epidermis. De ectodermo es la epidermis. La de arriba. Esa es la de ectodermo. Todo lo que son cuestiones a flor de piel, todo eso, es más de ectodermo. Y después lo vamos a ver acné, vamos a ver dermatitis, vamos a ver, bueno, un montón de cuestiones de dermis, de hipodermis, de epidermis, vamos a ver toda la parte esa. Así que la más arriba, la capa más cercana es de ectodermo. Es la de afuera, ecto. Ecto, perfecto. Mm. Está. No, después, Si lo vemos desde la evolución, es contacto, es sentir, es la sensibilidad. claro, Si vamos a la parte del medio, es más la de protección. ¿Me explico? Entonces, sí. tiene sensatez biológica, tiene coherencia biológica, y de ahí que los conflictos de dermis no son los mismos que de epidermis, aunque están relacionados. Mm. Me encantó la explicación, la entendí perfecto ahora. Gracias. Bueno, yo creo que busco ser lo más simple posible. Estos videos están, como le dije, para repetirlos. Quienes quieran verlo, lo coloco entero ahora una vez más. Y si desde algún lugar hay aclaraciones, es para que
podamos investigarlas, podemos observarlas y no generar, no se trata de ilusiones, no generar fantasías. Una cosa es un proceso y no un mal funcionamiento, otra cosa es un conocimiento de células, de tejidos y de órganos, pero hay mucho más que esto. Está el camino de un individuo, el destino de un individuo, todos esos por qué del quién soy yo y el camino que recorremos todos. Entonces, explicar de repente desde la materia y la psiquis un poquito más arriba, procesos que tal vez están por encima, no es ordenado. Ahora, hay explicaciones a este nivel. Yo las he encontrado y son fabulosas. Y por eso Hammer nos pone magnífico ordenamiento. Sí, él encontró el conflicto por el cual murió el hijo, que no fue que le cortaron la pierna, ni esto, sino todo el síndrome postraumático que tuvo el hijo cuando estaba internado. Y el hijo le gritaba, sacame de acá, y él obedecía a la medicina, y al final sucedió que tenía una retención de líquido fabulosa y un montón de cosas. Entonces, él encontró respuestas que como médico no había tenido antes. Están estas respuestas. Es realmente fascinante desde mi punto de vista cómo nuestros síntomas nos están mostrando ese conflicto y esa necesidad. Ahora, no quiero colocar eso como un límite. Por encima hay mucho más. Y ustedes habrán recorrido o recorrerán todos los caminos que quieran. Si no hay más preguntas, ponemos el video, si les parece bien. Siempre estoy abierto a cualquier tipo de pregunta también por privado. Pueden preguntar dentro del grupo y nos enriquecemos todos. Estamos en la tercera ley, vamos en camino a la cuarta la semana que viene, hablando de un tema aún más controversial. Las bacterias nos ayudan. Las bacterias nos van a ayudar. No son enemigos, no son malignas. Bueno, hoy vi un artículo que están generando un hormigón, el cemento de las casas, lo están combinando con bacterias. Lo voy a buscar y lo voy a subir al grupo. Para que el hormigón se regenere como se regeneran los tejidos humanos. Lo voy a traer. Hoy ya se está investigando eso. Entonces, creo que nos vamos a seguir alejando de la creencia de que las bacterias, los virus, las micropartículas, las microbacterias son nuestros enemigos acérrimos y vamos a tener tal vez desde el próximo encuentro un punto de vista diferente. Veremos. ¿Ok? Voy a buscar eso que lo estuve bichando y lo subo al grupo. Valoro, agradezco y compartimos el video todos juntitos, ¿sí? Vamos a compartir. Tercera ley de la nueva medicina germánica. El sistema ontogenético de los programas especiales de los tumores y enfermedades oncoequivalentes. Esta ley nos presenta la relación directa entre la respuesta biológica, las células, tejidos, los órganos, las hojas embrionarias y el sistema nervioso, y los sensatos conflictos biológicos, programas biológicos y respuestas biológicas. Correspondencia entre embrión, hojas embrionarias y sistema nervioso. Las llamadas hojas embrionarias se desarrollan en el embrión a partir de las primeras formaciones celulares en el útero materno. Los órganos son correlativos a esas hojas embrionarias. Los tejidos y células se comportan en relación a la hoja embrionaria. El comportamiento de estos tejidos, luego de un impacto y en respuesta biológica, difiere de forma fundamental. Todo esto en relación con la etapa evolutiva del sistema nervioso, relacionado con la hoja embrionaria. Correspondencia entre fase activa y de reparación con hojas
embrionarias y sistema nervioso. A partir de un impacto en 3 niveles, comienza una fase activa en 3 niveles, como vimos en la segunda ley, que encuentra una solución en los 3 niveles con la siguiente reparación en los 3 niveles. Todo este proceso dentro de una hoja embrionaria, órganos y tejidos que corresponden a esa hoja, con el funcionamiento celular correlativo a esa hoja embrionaria, con el funcionamiento del sistema nervioso correlativo también, endodermo y ectodermo, o los órganos que les pertenecen en fase activa o en fase de reparación se comportan de forma opuesta. Mesodermo, o los órganos que les son relativos, se subdividen comportándose en parte como los órganos endotérmicos y por la otra como los órganos del ectodermo. Esta era también la razón por la que la investigación del cáncer maligno no ha dado hasta ahora buenos resultados. Porque ¿cómo podría haber un fármaco válido al mismo tiempo para la proliferación celular como para la deducción celular? En color amarillo, el grupo del paleoencéfalo, el tronco cerebral, hoja embrionaria interna, endodermo. Color naranja con rayas amarillas, paleoencéfalo, el cerebelo, hoja embrionaria media, mesodermo antiguo. En color naranja con rayas rojas, grupo del neoencéfalo, la sustancia blanca o médula cerebral, hoja embrionaria media, mesodermo nuevo. En color rojo, el grupo del neoencéfalo, la corteza cerebral, hoja embrionaria externa, ectodermo. Paleoencéfalo, tejidos y órganos en fase activa con crecimiento de tumor, con proliferación celular. En fase de reparación, desintegración de tumores por microbacterias. Neoencéfalo, tejidos y órganos en fase activa, reducción celular, necrosis y úlceras. En fase de reparación, estas necrosis y úlceras se rellenan o cicatrizan. El doctor Hammer nos invita a descubrir, dado que hasta ahora nadie sabía nada de esto, dado que no estaba este ordenamiento, las restituciones de los tejidos o al llenarse la necrosis y úlceras se llamaban por ignorancia cáncer o sarcoma, porque también ahí se produce la proliferación celular por grandes células y grandes núcleos. Sin embargo, con el objetivo de realizar la curación, el rellenar. La solución del enigma estaba en el hecho de que ahora podemos basar nuestras observaciones en la pertenencia de una determinada hoja embrionaria y la localización de los relés cerebrales específicos para cada órgano. Ahora encontramos un orden magnífico de todos los cánceres y enfermedades oncoequivalentes que se veían solo en una fase, encontrando ahora síntomas y características en la fase complementaria. Bueno, chicas, para mí es siempre un gusto. Lo que tengan dudas me lo pueden preguntar. Eh, Esta es una invitación a descubrir que continúa. Esto se va a seguir viendo en mayor o en menor medida, en forma más específica, más adelante siempre. El tema es que
cuando más adelante lo mencionemos o lo veamos, tenemos que ver de dónde salió este sustento que estamos planteando y que no lo trajimos como un dogma, sino como un ordenamiento sensato, coherente de los tejidos de las células que nos regala el doctor Hammer. ¿Ok? Y que en el avance de todo esto va a tener una gran importancia. Nos va a permitir un análisis y una observación y un conocimiento a través de esas 4 hojas muy importante. Por mi parte, valoro y agradezco y quedo a las órdenes. Buen descanso. Gracias. Chao. Buenas noches para Buenas todos. noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Chao.